Javier Hernández Bonet, director de deportes del canal Caracol, lanzó anoche su libro de memorias en el que narra su vida y su trasegar como periodista deportivo en los últimos 50 años, un espejo para recorrer Colombia y el fútbol a través de sus ojos. Sobre su libro habló Juan David Laverde. Lo soñé, lo jugué y lo gané. Así tituló Javier Hernández Bonet, una institución en el periodismo colombiano, su libro de memorias. Una fascinante travesía por medio siglo en la brega del periodismo, don Javi. Qué alegría que podamos sentarnos aquí a charlar un poquito sobre estos temas. Armamos nuestra propia tertulia, que es el alimento de del crecimiento de los periodistas. Ahora, hablar de memorias ya es hablar de palabras mayores. Arranquemos por el mito fundacional de este amor suyo por el periodismo deportivo y por la radio. Usted cuenta que fue en el famoso Mundial de Chile 62, cuando tenía 8 años, cuando jugaba la final Brasil con Checoslovaquia. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que le despertó la chispa? En primera transmisión de fútbol que yo escuchaba, los carros de esa época no tenían radio. Entonces los radios eran los transistores, los sacaban los señores de la casa, en este caso mi papá, le amarraba la correíta al espejo retrovisor, lo sintonizaban y nos íbamos a pasear por Manizales. No nos demoramos mucho porque Manizales se recorría muy fácil. Sí, es cortica. Es cortica. Y entonces empecé a escuchar esas transmisiones y cuando se iba la onda de una, entonces inmediatamente cambiaba para ir a otra transmisión. Entonces me tocó escuchar Jaime Tobón de la Roche, me tocó escuchar Carlos Arturo Rueda, y así nos pasamos toda la tarde hasta que se corona campeón Brasil. Y a mí me pareció ese mundo tan fascinante, y dije, yo quiero algún día hacer esto. Usted al principio quería ser narrador, usted lo cuenta en el libro, pero fracasa en esa empresa estrepitosamente. Total. De ahí da un salto, digamos, al comentario de los partidos de fútbol y usted empieza a emular a la leyenda ya en esa época de Javier Giraldo Neira. ¿Qué le debe el fútbol y el periodismo deportivo a alguien como Javier Giraldo? Apareció una figura como Javier Giraldo Neira, abogado con un verso impresionante, y se convierte inmediatamente en la fascinación de todos los que estábamos detrás, amantes del fútbol, porque Javier Giraldo Neira era algo distinto a lo que el mercado tenía. Y después revienta Peláez y después revienta Mario Alfonso Escobar. Y le dieron al periodismo deportivo el estatus que no tenía. Tengo que admitir que casi todos imitamos a Javier Giraldo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo tal vez era el más cercano. Sí. Y eso me sirvió de carta de presentación cuando Javier me dice un día: hay una vacante en Medellín, vaya y hable con Campuzano, repórtese con Campuzano. Yo entiendo que su mamá está viviendo en Medellín, entonces todo coincidió y yo me voy a Medellín. Hablando de Campuzano, sigamos cronológicamente porque me interesa. Usted llega y usted recuerda a Jorge Eliezer de una manera muy bonita en el libro. Para usted, digamos, fue como una figura tutelar en esos inicios. Usted estaba empezando a comentar y dijo sobre un jugador de Nacional: ese cliente tiene cintura de nevera. Un comentario que no le gustó a Campuzano. Exactamente qué fue lo que le dijo Campuzano ahí, y eso cómo lo hizo usted, digamos, trasegar un periodismo deportivo mucho más sereno, que es el que lo ha caracterizado a usted. Había una moda de bajar caña. Uno leía, por ejemplo, el Nuevo Estadio: Óscar Amarilla no pelea ni una herencia. Sí. Se inventaban un montón de maneras despectivas de calificar la actuación de los jugadores, y debutaba un argentino que venía de River Plate, Paira, un zaguero central, vino un poquitico gordito, y en el estadio Campuzano me da cambio y yo analizo a Paira y digo que tenía cintura de nevera. Resulta que el papá y la mamá de Paira estaban debajo de la cabina de La Voz del Río Grande, donde transmitía Campuzano. Y entonces cuando yo digo eso, Campuzano inmediatamente se impacta por la reacción de los padres de Paira. Claro. Y empezó el ejercicio a decirme: si yo le digo que su hermana tal cosa, y empieza a sacudirme, a tocarme la sensibilidad. Entonces, si eso a usted no le gusta, ¿por qué lo tiene que hacer con los demás? Entonces ahí se marca una carrera. ¿Y cuál es la carrera? Empiece a mirar el espejo de los que estaban triunfando en el momento. Hernán Peláez, por ejemplo, tenía esa línea de comportamiento.
Hernán, siempre mantuvo una línea y con el tiempo uno se va dando cuenta, si se pone a hacer el inventario de los que se quedaron y los que finalmente llegamos, muchos, no todos, muchos de los que se quedaron porque su estilo era un estilo agresivo, descalificador, exactamente. Usted cuenta la historia de la vez en que Carlos Salvador Vilardo, el mítico técnico argentino, Sí. lo ve a usted en el Metropolitano y le dice, Javi, necesito que me ayudes a hablar con Pablo Escobar. Él quería, por lo que entiendo yo que usted narra en el libro, intentar mediar en esa guerra terrible entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. ¿Qué fue lo que pasó esa vez? Se viene Vilardo y yo en la pista atlética, cuando se va viniendo Vilardo, ¿a quién estará buscando? Y viene Sí. y me dice, Javier, te voy a pedir un favor. No podemos dejar que toda esta gente se mate. No podemos dejar que esta gente se mate. Conseguime una cita con Pablo Escobar. Y yo dije, Pablo Escobar, lo más cerca que he visto yo a Pablo Escobar ha sido a 40 metros, yo en la gramilla y él sentado en la tribuna en el estadio Atanasio Girardot. Y esto me lo pedía Carlos Salvador Vilardo. Dije yo, pucha, profe, no está a mi alcance. No tengo la más mínima manera de llegar de donde es. Después, con el tiempo, él, en las confesiones que hace en Argentina, revela que se sentó a conversar con Pablo Escobar. Usted tiene un pequeño capítulo como jefe de prensa de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94. Un capítulo además que usted narra ahí que fue muy amargo, personalmente le costó un montón y además logró ver desde adentro lo que pues el país entero estaba viendo desde afuera, intimidaciones, amenazas, como la mafia y los apostadores respirándole en el cuello a la selección. ¿Cómo recuerda usted esa época, don Javi? Truculenta, un momento muy difícil. Además, con una invasión a la intimidad de la concentración, ahí hubo varios factores. Primero, el hotel que se eligió no era un hotel para concentrar a un equipo que jugaba un mundial, porque tenía acceso por todos lados, entraba todo el mundo, y ahí empiezan los dolores de cabeza, porque dentro de las distracciones estaban los consejeros esporádicos que llegaban. Me refiero a muchos periodistas que llegaban y le decían a un jugador, ¿cómo no te ponen a vos? Si vos sos mejor que fulano de tal. Ajá. Y eso empezó a contaminar la selección, eso intoxicó las mentes y terminó siendo un pasaje muy complicado. Había jugadores, pero no había familia. No había equipo. No había equipo. No puedo dejar de preguntarle por Refisal. Usted lo menciona en el libro. Sí, sí. Y usted lo que explica es que por no, digamos, congraciarse, si se quiere, con uno de esos personajes que rondan el mundo político, usted se ganó un enemigo importante que manejaba bodegas y que ese remoquete tan maluco viene de ahí. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Eso arranca en el 2010, cuando yo aspiro a irme al Senado. Primero tuve cercanías con una persona que me dijo, venga, yo le ayudo, y lo primero que va y me lleva por la 85 a un segundo piso. Y yo veo en ese segundo piso que contra las paredes, una mesa principal, y contra las paredes un montón de muchachos frente al computador. Cuando lo primero que me proponen es, ¿a quién le vamos a dar palo para que usted llegue? ¿Quién es su enemigo? Entonces ahí es cuando yo digo, ¿cómo así? No, eso no es lo mío. Esto no es lo mío. Yo no asumo ningún enemigo natural como para decir estoy disputando con alguien la curul. Y empezamos ahí a tener diferencias. Después, por otras circunstancias, seguimos manteniendo diferencias y ya es cuando se viene esa oleada que tiene su punto culminante, cuando ya me doy cuenta... Brasil 2014. En Brasil 2014. ¿Y le molesta? ¿Le duele? No, al principio... Sobre la crítica. No, a mí al principio me sorprendió, pero yo siempre he tenido como filosofía, Juan David, que si uno vive de analizar y juzgar a los demás, pues tiene que aguantarse de alguna manera el que lo juzguen, así sea de esa forma, que esa es una forma perversa de juzgarme, un extremo para tratar de acabar un producto, porque yo sigo pensando que yo soy un producto
que hago parte del producto más grande que tiene la televisión colombiana, que es el Gol Caracol. Pues muchísimas gracias por esa entrevista, muchos éxitos y un placer haber hablado con usted, don Javi. Gracias, Juan David.